Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con cómo simular un inversor, en este caso un Yaskawa B1000. Los B1000 son una familia de inversores de la marca Yaskawa, de los cuales existe una gran, digamos, variedad que van desde los 0.1 hasta los 15 kW en control vectorial de motores, desde trifásicos, y aquí podemos ver también monofásicos, en voltajes que pueden ir en 230 o 480 voltios. Acá podemos ver la apariencia de este variador o inversor trifásico. Si quitamos la tapa de enfrente de la parte de control, podemos ver la parte electrónica y podemos ver que también es extraíble. Nosotros nos concentraremos en esta versión del variador, que es de 1/4 de HP, ya que es la que nos proporciona Yaskawa en su página web. Para descargarlo, entro a la página de Yaskawa, buscando Yaskawa B1000 en el motor de búsqueda. Vemos que aquí nos aparece la descripción del variador. Entonces nosotros nos vamos a Software, y aquí donde dice Overview. Luego pues ingresamos a Simulador, Programa Simulador. Ya estando acá, pues nos vamos a Software. Descargamos el programa, el simulador del variador B1000. En este caso viene en un formato comprimido. Le damos descargar. Acá ya tenemos el archivo en el área de descargas de la computadora. Lo descomprimimos. Una vez descomprimido aparecerá un archivo instalador ejecutable. Lo instalamos. Vamos siguiendo los pasos de instalación. Finalizamos el proceso de instalación y si queremos ejecutarlo, pues lo ejecutamos. Luego nos aparecerá pues la ventana de inicio, un mensaje. Yo en este caso le di cerrar. Luego nos aparecerá esta ventana donde nos explica en qué consiste el simulador, y aquí pueden ver el modelo de variador que les dije, que es de 1/4 de HP. Le damos cerrar. Acá ya podemos ver el simulador. Aquí tiene un power para echar a andar la simulación, un motor, solo que este motor sería síncrono, o sea, el experimento sería síncrono ya que no se puede programar el deslizamiento del motor. Estas son las características de carga del motor, tanto torque como corriente. Igual aparecen dos entradas analógicas que se pueden o no utilizar en una simulación, que serían estas dos entradas. También aparecen entradas digitales que se pueden programar a través de los parámetros del variador, entre otras como puerto de comunicación RS485, ¿verdad? Para conectarlo con red. En este caso pues no sé qué tanto podrá llegar la simulación en la parte de comunicaciones. También podemos ver aquí el display donde podemos acceder a todos los parámetros, como lo haríamos en el variador real. O sea, aquí la simulación nos da esa ventaja de poder navegar entre todos los parámetros y configurarlos y probar el motor virtual aquí, ¿no? Con los parámetros ya configurados. Haremos un ejemplo para ver cómo funciona de una forma simple este simulador. Para ello empezaré estudiando un motor real. Aquí encontré en internet los datos de placa de un motor, de las características de este variador de 0.25 HP. Alguien podrá decir, pero qué pequeño es ese simulador. Lo que pasa es que el objetivo del simulador no es en sí probar grandes cargas, sino aprender a parametrizar el variador, conocer los parámetros y conocer cómo funcionan estos y se configuran, claro. Veamos algunas características del motor que usaremos de ejemplo. Vemos que es de 1/4 de HP. Esta es la potencia mecánica. No se debe confundir la potencia mecánica con la potencia eléctrica.
La potencia eléctrica generalmente va a ser mayor debido a la eficiencia del motor. Digamos que nosotros vamos a tomar, ya que nuestro inversor es de 230 voltios, entonces la parte de 230 voltios del motor. Recordemos que este es un motor trifásico, ¿no? Entonces eso corresponderá a 1.3 amperios, ¿no? Veamos qué otra característica interesante tiene. Una que trabaja con 60 Hz, motor. Luego que, digamos, el factor de potencia es 56%, o sea, esto nos indica que es 0.56. Luego que la eficiencia es el 64%. O sea, aquí la eficiencia de este motor es el 64%. O 0.64, ¿no? El 64%. Entre otras, ¿no? Entre otras, como el tipo de motor. Nos vamos a quedar con estas que son las que nos pueden servir para hacer algunos cálculos. Y se me escapaba una, que es las revoluciones por minuto. Vamos a representar con la letra N para no confundirla con el ETA que puse de la eficiencia, que es 1725 revoluciones por minuto. ¿Qué nos dice esto? Que el motor tiene deslizamiento, porque obviamente este motor es de 4 polos y con 4 polos no puede dar 1725. Esto es producto del deslizamiento. ¿Qué nos dice acá estos datos de placa? Que con carga nominal, o sea, con una carga que esté exigiendo un cuarto de HP, el motor tendrá estas revoluciones, o sea, ya aplicando el deslizamiento en él. Bien, analizando un poco este motor, la potencia mecánica es la misma potencia de salida, sería 0.25 HP, o sea, 186.43 watts. La potencia eléctrica pues se puede encontrar con esta fórmula, raíz cuadrada de 3, voltaje de línea, corriente de línea, coseno del ángulo. En los datos de placa del motor nos da que el voltaje en línea, si es 230 voltios, la corriente sería 1.3 amperios, con un factor de potencia del 56%, o sea 0.56. Esto nos daría 290.1 watts. Notamos que entonces la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica. ¿Esto debido a qué? A las pérdidas o a la eficiencia del motor, donde la eficiencia sería la potencia de salida entre la potencia de entrada, o sea 186.43 entre 290.1, lo cual dará 0.64, que por cierto este motor nos da esa eficiencia, y acá la podemos ver, que es 64%, y da exactamente cómo lo estamos calculando. ¿Por qué estamos haciendo estos cálculos? Para tener una convicción de cómo funciona este motor, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus relaciones. Acá podemos ver la relación en un motor de inducción de la potencia de entrada y la potencia de salida. Podemos notar que la potencia de salida es igual al torque de carga por la velocidad angular mecánica. Y podemos ver ahí todas las pérdidas en el proceso, por lo cual la eficiencia no es del 100%. Por otro lado, notamos que en este motor también se da la velocidad mecánica, que sería 1725 revoluciones por minuto. De lo cual nosotros podemos también encontrar la frecuencia síncrona o la velocidad síncrona, que sería 120 veces la frecuencia eléctrica entre el número de polos. Esta para este motor sería 1800 RPM. ¿Por qué sé que este motor es de 4 polos? Porque 1725 es más cercano a 1800 que cualquier otro cálculo. Entonces, sin ver los NEMA, claro, en este caso notamos que la frecuencia mecánica es menor que la frecuencia síncrona. ¿Por qué se da este fenómeno? Al ser un motor de inducción, este posee deslizamiento, y ese deslizamiento hace que las velocidades síncrona y mecánica del eje del motor sean diferentes. ¿Cómo se puede calcular este factor de deslizamiento? Pues
con una fórmula simple, velocidad síncrona menos velocidad mecánica entre velocidad síncrona. Y esto nos daría 4.16 por 10 a la menos 2. Así nosotros ya tenemos en este motor una relación entre la velocidad mecánica del eje y la velocidad síncrona, que sería 1 menos s la velocidad síncrona para la mecánica. Bien, acá ya abrimos el software simulador del variador B1000 o inversor B1000. Vemos que nos aparece una ventana dando una descripción general de qué es y qué parámetros tiene el simulador. Sin embargo, la vamos a cerrar. Bien, ahorita voy a hacer una simulación sencilla y voy a mostrarles cómo entrar los parámetros. Sin embargo, todo está explicado en el datasheet del variador. O sea, si ustedes descargan de internet la hoja de datos del variador, ahí vienen explicados los parámetros, cómo acceder a ellos y todo. Acabo de hacer una simulación simple. Para ello lo primero es encender el variador, luego poner aquí en local el display. Aquí podemos ver también la parte electrónica si ustedes quieren, pero lo voy a dejar así aquí, donde me da el estatus de cada uno, el estado de cada uno de los elementos que voy manipulando en el display. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo acceder a la frecuencia programándola. Por ejemplo, si pongo 60 Hz, le doy Enter y le doy a arrancar ahorita, vemos que el variador arranca, pero no arranca de un solo, va paulatinamente subiendo. ¿Esto por qué? Porque tiene una curva de arranque. Esto para evitar, recuerden que un motor en el arranque, dependiendo de la clase, tiene un torque mayor. Bueno, no un torque, una corriente mayor, perdón, en el arranque, y esa corriente va dañando los motores. El variador evita esa curva haciendo una curva de aceleración, valga la redundancia de la palabra curva, de aceleración, haciendo que esta sea, la corriente se aplane, ¿no? Bien, si nosotros nos acordamos, aquí puedo ir accediendo a cada uno. Por ejemplo, aquí está la frecuencia, aquí está la corriente, pero si nos acordamos del motor de ejemplo, nuestro motor de ejemplo es de 1.3 amperios. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner el torque al 100%, aquí 99.4 está bien, y aquí en vez de 1.7 lo voy a bajar a 1.3 para simular el motor, ¿verdad? Entonces vemos de que aquí estaría al 100% de torque, ya aquí ya no lo voy a tocar, porque sé que al 100% va a tener 1.3 amperios mi motor a 230 voltios. Aquí podemos ver voltaje 1.3 amperios al 100% del torque. Si yo bajo el torque, vemos que va bajando la corriente, o sea que la corriente es proporcional al torque. Ya de aquí en adelante no tocamos el de corriente para nuestra simulación, solo el de torque. Por otro lado, pues puedo detenerlo aquí y voy a ver. Vamos a ver. Aquí voy a parametrizar 0 Hz. También se puede controlar la frecuencia desde las entradas externas de voltaje. Vamos a ver. Ahí ya parametricé. Observen. Por ejemplo, aquí estoy en la frecuencia. Le voy a dar run. El motor está apagado. Desde acá, desde A2. A2 es esta entrada del variador. Puedo mandarle voltaje de 0 a 10 voltios y vemos que va cambiando la frecuencia. Por ejemplo, ahí lo tengo en 16 Hz. Vemos que a 16 Hz el motor me da 481 RPM. Ojo, esta es la frecuencia o la velocidad síncrona del motor, ¿no? Es la velocidad síncrona del motor. Entonces no se debe confundir con la velocidad del motor real, ya que el motor real vimos que tenía deslizamiento y se puede calcular a partir de la velocidad síncrona. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, los parámetros. Voy a tenerlo aquí. Navego aquí en el display y me aparece la frecuencia. Aquí donde dice par es parámetro. Si le doy enter ahí me aparecen todos los parámetros A, B, C. Por ejemplo, en los C está el tiempo de aceleración. Si entro ahí, puedo cambiarlo. Está en 10 segundos, lo voy a cambiar. Lo voy a poner en 0 y este en 5 segundos.
O sea que en 5 segundos llegue al máximo de revoluciones. Voy a salirme de aquí. Tiempo de aceleración. Voy a salirme de los parámetros. Si yo le doy ahorita iniciar, vemos que el tiempo fue más rápido de aceleración. Lo voy a llevar al 100% aquí, moviendo el voltaje a 2, el que entra aquí, y vemos que tengo ahí 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? Que es lo que esperamos de la velocidad síncrona máxima a 60 Hz, ¿verdad? Aquí podemos hacer algunos experimentos, por ejemplo, qué pasa al máximo torque con la corriente y con el voltaje. Vemos que el voltaje máximo es 230 aquí, 230, pero a medida variamos la frecuencia, también varía el voltaje, prácticamente en forma proporcional, ¿verdad? 51.4 voltios, por ejemplo, ahí, pero vemos que la frecuencia estaría en 13.42 Hz y el motor estaría a 403 revoluciones por minuto, ¿verdad? Igual nosotros podemos investigar en el datasheet otros parámetros, manipularlos, hacer experimentos con las entradas, etcétera, ¿no? Yo ahorita solo quería mostrarles el simulador y ¿para qué sirve este? Para entrenarse en el manejo del variador con respecto a los parámetros más que todo, ¿no? Bien, si nosotros descargamos el manual de usuario del variador y nos vamos a la sección de parámetros, aquí podemos ver en general todos los parámetros. Quiero resaltar uno específicamente, que es el T, que es autotuning. ¿Por qué es importante este? En la realidad, cuando nosotros conectamos este variador a un motor, nosotros podemos hacer un autotuning. ¿Qué significa eso? Que el mismo variador haga un estudio del motor, le haga pruebas al motor, ¿no? Así él determina las impedancias, las corrientes adecuadas y todo lo necesario, digamos todos los parámetros, automáticamente le pone los valores adecuados luego de hacer un estudio del motor, ¿no? Entonces, esto te ahorra mucho tiempo porque no necesitas estar configurando parámetros, ¿verdad? Y aquí podemos ver algo otro. Ahora, ojo, estos son los parámetros en general, o sea, dentro de los A, por ejemplo, existen subparámetros, o sea, parámetros específicos que yo puedo modificar, ¿no? En esta presentación no voy a hablar de los parámetros, solo quería mostrarles que existía un simulador y que se puede utilizar de manera didáctica. Quiero hacer un agradecimiento especial a la empresa Silasa de Honduras, que distribuye oficialmente en Honduras la marca Yaskawa, Vipa y Wago, por su colaboración en el ámbito académico, específicamente en capacitaciones, webinars y otros relacionados con estos variadores Yaskawa. Gracias por su atención.